Hola, te doy la bienvenida al curso de comprensión de textos y expresión oral impartido en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Yo soy el profesor Alberto Armijo y voy a estarte dando clase de manera audiovisual por este periodo de cuarentena para el grupo sobre todo 105. Estaré subiendo continuamente material audiovisual para que te apoyes y es muy importante resaltar que este material audiovisual es de elaboración propia, basado en el temario, así que deberás consultarlo periódicamente para poder llevar una continuidad en tu curso. Sin más, comencemos con algunas de las exposiciones de los temas y para cualquier duda estoy atento en el correo o en el WhatsApp. Saludos. Muy bien, continuaremos hablando sobre la exposición oral. Al igual que en el caso de la exposición por escrito, la exposición oral es una situación comunicativa en la que un emisor se dirige a un grupo de receptores, con la finalidad de explicar o informar sobre un tema dado, también para enseñar cómo funciona o cómo hacer algo. Para ello hay que ordenar las ideas, exponerlas con claridad, utilizar algunos recursos para mantener la atención del auditorio sin que ésta se pierda, procurando con esto también que no decaiga su interés. La exposición oral está presente en nuestra vida diaria, al escuchar por ejemplo la radio o la televisión, también al escuchar a nuestros padres o a nuestros maestros en un entorno académico. También no está exenta en el entorno laboral. Esto solo por citar algunos ejemplos. A menudo, cuando hablamos, sobre todo de manera informal, tenemos algunos usos que se consideran poco adecuados en una situación formal. Tú ya los has visto en clases, pero es conveniente siempre recordarlos. Uno de ellos, que es muy común, es básicamente el de las muletillas. Las muletillas son repeticiones o términos como bueno, o sea, sonidos que básicamente no tienen significado alguno. Por otro lado, tenemos los tics lingüísticos, parecidos a las muletillas. Los utilizamos todo el tiempo sin necesidad alguna. Palabras como por ejemplo básicamente, de hecho, ahora bien, es decir, un poco, ciertamente, etcétera. Por otro lado, también tenemos aspectos como redundancias, volver a repetir y repetir ciertas palabras que ya se han dicho de manera anterior o reiterada. También tenemos otros aspectos como pueden ser los lapsos, que son palabras mal pronunciadas. Aiga, por ejemplo, es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Es de que, en veces, etcétera. Palabras coloquiales o vulgares que básicamente lo que hacen es tratar de quitarle formalidad a un discurso que se esté dando. Por otro lado, también puede darse el caso en el que no terminemos algunas frases porque los gestos, la expresión de la cara o el tono de nuestra voz complementen la idea. Esto también podría ser o significar un error. Sin embargo, como el texto oral tiene un ritmo rápido para los receptores, comparado con el de la escritura, con frecuencia muchos de estos usos pasan inadvertidos o se toleran, a menos que se trate de un exceso y que sean bastante evidentes. Si hay excesos, como emisores, podemos perder credibilidad, aburrir a los interlocutores y restar agilidad en la exposición que estemos dando. ¿Cómo preparar un guión? Básicamente, en primera instancia lo que tendríamos que hacer es acumular la suficiente información sobre un tema, es decir, documentarnos sobre quién ha hablado del propio tema para poder tener una idea general y manifestar un dominio así de lo que estamos hablando. Por otro lado, es necesario para preparar también un guión tomar conciencia del orden de la exposición, establecer un orden predeterminado en el cual nosotros tenemos que hablar de manera lógica del tema. Otro aspecto que es importante destacar para preparar el guión es escoger un título sugerente, de preferencia breve, que sintetice de alguna manera de lo que nosotros vamos a estar hablando. Por otro lado, también es importante establecer la duración del tema, es decir, cuánto tiempo nos va a tomar hablar del mismo y
en esa medida poder hacerlo con la suficiente agilidad para llevarlo a buen puerto. Por otro lado, establecer una estructura del propio tema con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el desarrollo es importante que tú destaques las ideas principales, las secundarias, y que puedas exponerla con claridad. En la introducción es importante a su vez también que tú reflejes la importancia del tema que estás tratando y en la conclusión un pequeño resumen del mismo que tú abordaste. Por otro lado, es importante también que te apoyes de elementos visuales, como puede ser una diapositiva, una presentación, una lámina, etcétera. Otros elementos que pueden ser importantes son los ejemplos que tú des en la misma exposición. Estos ejemplos pueden ser, como ya lo habíamos dicho, con apoyos visuales o incluso con recursos expresivos para ayudar a la comprensión y retención de lo expuesto. Por último, también es importante que tengas en cuenta cuál es la extensión apropiada que tiene que tener tu tema, ni más ni menos, simplemente la justa. Esto es importante para llevarlo a cabo. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de una exposición de un tema elegido para poder esquematizarlo y ver cómo se prepara el mismo. Ahora bien, el tema a exponer es el de una problemática que puede ser vigente, es decir, los programas de televisión que presentan una violencia como algo común y natural. Lo primero que tendríamos que hacer para exponer dicho tema es recurrir a fuentes que hayan tratado dicho asunto, escritas particularmente o habladas, programas de televisión, artículos de revista, etc. Otro de los aspectos sería destacar el propósito de hablar de esto, por qué es importante hablar de esto para nosotros, y eso exponerlo y dejarlo claro en la propia exposición. En el caso concreto, por ejemplo, podemos decir que sería concientizar a nuestros compañeros, pues directa o indirectamente hemos sufrido situaciones semejantes. En la mayoría de las familias, alguno de sus integrantes ha sido víctima de asalto, robo o robo a mano armada en casa o tiendas, etc. Como punto número 4, el desarrollo constará de dos apartados, es decir, el desarrollo que tiene que ver con las ideas principales y secundarias tendrá o vendrá constituido de las ventajas y las desventajas de reglamentar, por ejemplo, programas televisivos que hablen de este tema. Un quinto punto es abordar cómo los principales programas televisivos pueden incitar a la violencia de los adolescentes y los jóvenes a través de transmitir programas de televisión que presentan violencia como algo común y natural. En el punto número 6 se destaca, por ejemplo, para el desarrollo de la exposición de este tema, plantear la problemática referente al hecho de que reglamentar la programación puede ser considerado por algunas personas como un golpe a la libertad de expresión, es decir, se pueden manejar a través de pros y contras aspectos como la reglamentación de la televisión en programas que presentan violencia como algo común y natural, y a partir de ahí incluso desarrollar aspectos que se han tratado por medio de otros autores, por medio de otros expositores y enriquecer más tu temática. Por último punto, en la conclusión, podríamos plantear que si queremos evitar la delincuencia, la propuesta sería que no alimentemos la mente de los adolescentes con modelos de conducta enfermizos que se reproducen acríticamente en medios de comunicación masiva. Esta es una manera esquemática de presentar también y de ordenar una exposición oral que te puede ayudar a manifestar tus ideas de mejor forma y presentar sobre todo una exposición de manera correcta y eficiente. ¿Cuáles son los aspectos que debe de cuidar el emisor? En primera instancia, el emisor tiene que tener claro el objetivo de la exposición. Si él no lo tiene claro, mucho menos lo tendrán claro los receptores de dicha información. Por otro lado, como segunda instancia, que debe de cuidar el propio emisor es no solo que baste con que sepa cuál es el objetivo de la exposición, sino que debe de saber lo que realmente quiere comunicar. ¿Cuáles son las actitudes que tendría que haber en el cuidado de la emisión de los mensajes?
En primera instancia, la justa entonación de las palabras hará resaltar los elementos de ideas primarias de las secundarias y esto facilitará el objetivo de lo que se quiere comunicar. Por otro lado, también la expresividad de las palabras, cuando es bien acompañada de lenguajes como el corporal, hará resaltar a su vez también lo que nosotros queremos destacar dentro de un mismo texto. Es importante también tener y manejar un ritmo adecuado. El ritmo es la relación entre acentos y pausas. Este aspecto está ligado a la velocidad también del hablante. El ritmo y la modulación de la voz dan expresividad y sentido a las palabras. Por ello hay que cuidar la modulación de la voz para que ésta sea natural y adecuada. Por otro lado, también es importante cuidar el tono. El tono, que es un elemento sonoro no verbal, está regulado entre lo que sentimos y lo que decimos, de ahí que se recomienda asumir una actitud amable y cordial. También es importante poseer una actitud natural, utilizando un vocabulario propio para que éste nos pueda ser más fácil al momento de transmitirlos y no parezca fingido o acartonado. Por otro lado, también es importante tener en cuenta la expresión facial, que ésta sea espontánea, que ésta sea natural, para que produzca una familiaridad en aquel que nos escucha. No hablar ni lento ni rápido, ser consciente siempre de la velocidad. No con esto quiere decir que la expresión no sea fluida y ágil. También saber manejar las pausas y los silencios será importante. No solo la velocidad, sino las pausas y los silencios que estamos manejando dentro del mismo texto, ya que las pausas permiten la inflexión de la voz, el cambio de tono y de ritmo también, lo que ayuda a mantener atento a un oyente. Por otro lado, hablar con buena voz siempre. Hablar con voz más fuerte de lo acostumbrado puede ser importante para ser escuchado por todos, pero si es excesiva esto puede parecer violento. Una buena voz proyecta también una imagen positiva del emisor, por ello hay que medir la distancia de uno como emisor en relación al receptor para saber el justo volumen. Por otro lado, y no menos importante, es mirar y sostener la mirada, el contacto visual. Evitar siempre fijar la mirada en una sola persona y atender a la gran mayoría de los escuchas de manera visual, manteniendo siempre el contacto con ellos a través de sus rostros y de su propia mirada. Articular correctamente las palabras, un elemento también importante que será o que se podrá llevar a cabo a través de conocer los elementos de conectores gramaticales que te permitan articular de manera más eficiente algún texto o algún elemento expositivo. La postura del cuerpo, no menos importante también, se refiere a los elementos que el propio cuerpo y la corporalidad transmiten a través de ciertos gestos o movimientos de los brazos, hombros o manos que pueden ayudar a hacer énfasis en un determinado momento de un discurso, pero también que si no se saben cuidar pueden robar la atención y distraer del mensaje principal que se está tratando de comunicar verbalmente. Por otro lado, y en ese mismo tenor, tratar de mantener una gestualización apropiada, porque el gesto a veces puede sustituir a las palabras, como bien decíamos, y puede además expresar estados de ánimo que contradigan lo que estamos diciendo. Cuidar, por último, la dicción será un elemento importante y también, evidentemente, mantener siempre un control del cuerpo con respecto a lo que estamos tratando de comunicar y en relación, sobre todo, al lenguaje hablado. Recomendaciones en el nivel verbal. Siempre es importante apropiarse del tema. Para esto, para sentirlo propio, tenemos que haber tenido previamente una recopilación de datos que nos hagan tener un dominio del mismo. Saber lo que podemos decir del tema porque lo conocemos y saber lo que no conocemos de ese tema y que por lo tanto nos puede meter en problemas al momento de comunicarlo. En ese sentido, esto será importante para mantener un interés en el propio público, en los propios escuchas, dado que si tú tienes un dominio del tema, obviamente esto hará más interesante tu exposición. Por otro lado, no basta con tener un buen dominio, hay que expresarlo con claridad para que este mensaje sea más digerible para el receptor.
Otro de los elementos como recomendación es exponer también con la claridad el tema de manera concisa, es decir, tener de manera concisa lo que se quiere decir o utilizar solo con las palabras justas y necesarias, no más ni menos. También a su vez poner énfasis en las ideas, destacar las ideas expuestas de las que son principales o las que son secundarias, de manera lógica y secuencial, es decir, de manera coherente, ¿no? Ahora bien, aparte de la coherencia, es siempre necesario la sencillez, que ayudará a no caer en redundancias o afectaciones que no permitan entender con claridad el tema. Adaptarse también al nivel del auditorio será importante, dado que nosotros, tomando el pulso del mismo auditorio, podremos saber cuál es el nivel en el cual podemos nosotros comunicarnos, qué palabras o qué frases utilizar, cómo atraer en dado momento su atención. Todo esto, con la finalidad de crear una expectación en el receptor.